Y este ejercicio que me parece bueno, llegaré a primero les explicaré la conclusión y después hacemos las cuentas. Entonces te dicen que demuestra el sobreajuste con polinomios. O sea, este capítulo básicamente es, no queremos sobreajuste, ¿vale? ¿Qué hacemos? Entonces aquí tiene, pues fíjate que cuando tienes un problema planteado con polinomios, no estás planteando redes neuronales ni nada, estás planteando que quieres optimizar la suma de los errores al cuadrado en el formato batching, o sea, todos, ¿sale? No error por error, y quieres optimizar esta función. Entonces, ¿qué pasa si tú utilizas un cierto grado de polinomio con respecto al fenómeno? O sea, ¿en qué momento se genera este sobreajuste? Entonces, y con polinomios, el, la, el enunciado pues es súper genérico, ¿no? Básicamente pues no está especificado, pues porque precisamente es un ejemplo, entonces te van a dar los detalles. Si tú lo lees así, ¿sale? Pues el enunciado puedes resolver tal vez una parte, pero no todo lo que hacen en el ejemplo, ¿no? O sea, lo que te quiero decir es que la redacción pues, no es claro con lo que se hace. Ya cuando uno lo hace, dice, pues sí, ¿no? Pero pues las instrucciones realmente no son claras, ¿no? O sea, te dicen ajusta, y ahorita vamos a ver eso de ajustar. Una parte de la solución se obtiene sin ningún problema y otra parte no. O sea, esa otra parte ya es de la cosecha de Hagan, que pues en términos de que si fuera un problema propuesto, pues sí habría que especificar qué se quiere hacer, ¿no? No está todo aquí lo que se hace. Entonces, ahorita vemos las cuentas. Dice, demuestra el sobreajuste con polinomios. Dice, considera un polinomio a ajustar con esta estructura de grado K. Dice, tenemos este conjunto de datos. Tenemos hasta el dato Q. Es entrenamiento supervisado. Entonces, queremos encontrar el polinomio que minimice esta función. ¿Ok? ¿Qué es esta función? Yo tengo un target y tengo el target al que quiero llegar y tengo la salida del polinomio que sería la evaluación. En términos, esto tiene mucha interpretación geométrica, ¿no? Es lo que quiero explotar acá. Entonces, la idea es que tú tienes los P's, que serían las X, ¿vale? Y tienes los T's, que serían las 10. Entonces, esto lo hiciste en un reporte por ahí. Este sería el P1, tiene su T1. La X2 son números, son escalares, tiene su T2. Y así te vas, ¿no? Entonces, este es un fenómeno. Este es un fenómeno. Como está en una dimensión, pues le podemos graficar este fenómeno. Y estamos esperanzados en encontrar la relación matemática entre los P y los T. Este es el P y este es el T. Y estos puntos se vuelven como puntos en el plano cartesiano, P1, T1, P2, T2, TQ, TQ, ¿no? Y puntitos y uno por acá. Entonces, la idea es que cuando nosotros queremos resolver este problema, queremos encontrar el polinomio que minimice esta función. Es decir, cuáles serían los coeficientes buenos. La propuesta es que la relación matemática entre la P y la T está dada por este polinomio. Entonces, lo que desconocemos son los coeficientes. Entonces, nuestros coeficientes son nuestra incógnita. Entonces, pues uno puede decir, pues mira, yo puedo agarrar y aproximar con una recta. ¿Vale? Entonces, estaría diciendo que el polinomio es de primer grado. O yo puedo agarrar y aproximar por una parábola. Evidentemente, pues, cuando yo hago eso, estoy diciendo que este fenómeno está regido por una cuadrática, ¿no? Por esto. Y puedo ir subiendo el grado del polinomio, ¿no? Una cúbica, una cuarta, etc. Entonces, la idea es cómo propongo los coeficientes de tal manera que cuando yo mida las distancias entre la altura que me da la parábola, voy a hacer aquí, no, pero no sirve el zoom aquí, de tal manera en que cuando yo mida la y que necesito versus la y que me da la parábola, es decir, pensando en esta gráfica, esto que está aquí,
El rojito es la buena, la que yo tengo a disposición. Y la altura que está aquí es la que me da el modelo cuadrático. Entonces la diferencia entre este T, pienso que este es el T1, este sería T1, ¿vale? Menos la altura que me dio la parábola, o sea, el G2, evaluado en el punto P1. Entonces, una cosa es el que yo tenía medido, que es el rojo, para una cierta P1. La P1 pues, es la X, ¿no? Aquí. Este es el que yo quería, y el que me da el cuadrático estoy suponiendo que está arriba. Entonces, esta diferencia es el error. Y pues para evitar que si este error es positivo o negativo, eso dependerá si el puntito rojo quedó por arriba o por abajo de la parábola, pues esto lo elevamos al cuadrado. ¿No? Esta motivación de no quiero que se cancele con otro error que esté por acá, que sea positivo y así, ¿no? Y sumarlos todos, ¿no? Entonces, como lo hago como para cada entrada, este sería el formato de batch. Y lo que quiero es optimizar, literal, ¿no? En el sentido de cálculo, ¿no? Quiero encontrar el mejor G2, pero eso es pensando que el G2 lo seteé. O sea, yo dije que era de grado 2, pero en realidad pude haber hecho eso con el G1, con la recta, o pude haber hecho eso con el X2, etcétera. Entonces, ¿cuál va a ser el grado que menor error me cause? Pues el polinomio que menor error me cause, voy a cambiar de color, va a ser uno que pase por todos los puntos. La pregunta es, ¿se puede construir un polinomio así? Sí, matemáticamente es soluble. Ahorita vemos de qué se trata esa solubilidad. Entonces, si tengo un polinomio que pase por todos los puntos, pues la distancia entre el T y el G, pues va a ser 0, porque está pasando por todos los puntos. Y aquí, pues ya viene un cruce de nombres que no tiene nada que ver con lo que decíamos en este capítulo. Esto se llama encontrar un polinomio que haga interpolación. Entonces, un polinomio que haga interpolación es proponer un grado de polinomio y encontrar los coeficientes. Y cuando se utiliza la palabra interpolación, es que quieres que pase por todos los puntos. Entonces, fíjate, paréntesis, ¿no? Vamos a hablar tantito de la interpolación y ahorita regresamos a la optimización. Por ejemplo, si yo tengo dos puntos, ¿okay? ¿Cuál sería el polinomio que pasa por esos dos puntos? Le voy a poner aquí P1. P1. ¿De qué grado debe de ser el polinomio que pasa por esos dos puntos? De primer grado. Exacto, ¿no? Una línea recta. P2, P2. Profe, ¿también podría ser de segundo grado? Podría ser de segundo grado. Sí, exacto, también, ¿no? Nada más que ahorita vamos a entrar a ese detalle, ¿no? Pero podría ser de segundo grado, sí. Vamos a ver geométricamente sin problema, nada más que matemáticamente tendríamos ahí un detalle. Fíjense, cuando yo tengo un polinomio de primer grado, híjole, voy a utilizar la notación de la G. Y yo digo, perfecto. Y voy a utilizar la notación de X. Ya la escribí, ya ni modo. Entonces, la incógnita es, no, ¿saben qué? Déjenme utilizar la notación de una vez que utiliza aquí Hagan para no decir, pues las A son las X y para no renombrar todo otra vez, ¿no? Entonces, fíjate, si yo tengo un polinomio de primer grado y las X se llaman P's, entonces fíjate que la estructura de un polinomio de primer grado sería A0 más, otra vez, sería X0. Estoy utilizando notación Hagan, sería X0 más X1P. Y si mi objetivo es conocer esta fórmula, tengo dos incógnitas. Entonces, mis incógnitas son X0 y X1. ¿Sale? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que quiero que haga este polinomio? Porque quiero que el polinomio pase por los dos puntos. Pues lo que quiero es que cuando evalúe en P1, X0 más X1 por P1, este ya es un número, aquí era una variable,
pues quiero que me dé la altura que le toca, es T1. Y cuando la P valga P2, pues evalúo en la fórmula y yo quiero que la altura es esto, x0 más x1 por P2, yo quiero que me dé T2. Entonces, cuando yo planteo eso, estoy planteando las condiciones analíticas para que cuando esta fórmula genérica, la P valga P1, me arroje T1, y en esta fórmula analítica, cuando la P valga P2, me arroje T2. Y entonces tengo una ecuación y tengo dos ecuaciones. Pero ¿quiénes eran mis incógnitas? Mis incógnitas son x0 y x1. Son mis incógnitas. Entonces, esta es una letra, esta es otra letra, esta es una letra, esta es otra letra. Entonces tengo un sistema de ecuaciones lineales. Entonces, este sistema, pues, podría tener solución o no tener solución. Eso depende del determinante o del método. En términos matriciales, depende que el determinante no sea cero. Entonces, ¿quién sería la solución de esto? Ah, pues fíjate que esto lo puedes escribir en forma matricial como T1, T2. Recuerden que las matrices son iguales y son iguales componente a componente. Y aquí yo tendría 1, P1. Y aquí yo tendría 1, P2. Y aquí tendría mi matriz de incógnitas, que sería x0, x1. Si yo multiplico fila por columna, me da la primera ecuación, y la parte de arriba debe ser igual a T1. Y si yo multiplico fila por columna, me da la segunda ecuación, y la parte de abajo debe de valer T2. Entonces, ¿quién sería el vector de las X? A esta le voy a llamar G. Pues multiplico por la izquierda por G inversa. Entonces sería G inversa por la matriz T. ¿Sale? Así te pongo. Entonces, la solución de este problema es multiplicar G inversa por T. ¿Sale? ¿Qué pasaría si tengo una parábola? Si tengo una parábola, pues sería un G2 X. Y sería X0, G2P, perdón, X1P más X2 por P cuadrada. Pero a diferencia de la recta, aquí ¿cuántas incógnitas tengo en una parábola? Tres. ¿Cuántas, perdón? 3. 3, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo nada más conozco dos puntos, pues el polinomio de grado más grande que puedo construir que pasa por esos dos puntos es de grado 1. Porque nada más puedo construir dos ecuaciones. Si bien yo puedo escribir una parábola que pase por acá, nada más que pues, si yo no tengo información necesitaría inventarme un punto extra, ¿no? Un P3, T3, pero ese no es dato. Entonces, si yo tengo dos puntos en el plano cartesiano, el polinomio interpolante, o sea, el polinomio que pasa por esos dos puntos, pues a lo más es de grado 1. Pero entonces, pensando en cuestiones analíticas, matemáticas, si yo quiero construir una parábola, ¿cuántos puntos necesitaría de información? 3. 3, ¿no? Entonces, dos puntos, grado 1, ¿no? 3 puntos de información, cosa que los tenga disponible, grado 2. Y fíjate que si yo quiero construir un polinomio de grado 3, tengo 4 incógnitas. La constante, el coeficiente de la variable, el coeficiente de la variable al cuadrado y el coeficiente de la variable al cubo. Entonces, con 4 puntos, por la constante, que es una incógnita, pues a lo más que puedo construir es uno de grado 3. Y cuando digo construir, me refiero a pasar por esos puntos. O sea, quiero pasar por ellos, ni cerca ni nada, no, quiero pasar por ellos. Ese es un problema de interpolación. ¿Sale? Entonces, dada una cantidad de Q puntos, ¿sale? El grado más grande de un polinomio que puedo construir que pase por todos al mismo tiempo es de grado Q menos 1. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Sí, profe.
Entonces, regresando al problema. Si yo quiero minimizar esta suma al cuadrado, pues como está al cuadrado, esta cosa lo menos que puede sumar es 0. Es lo menos que puede sumar por el cuadrado. Y lo más que puede sumar, pues infinito, ¿no? O sea, no infinito porque es una suma finita de Q, pero 0 y para arriba, lo que sume. ¿Cómo minimizas esto? Ah, pues lo más mínimo que puede ser es 0, es por el cuadrado. Y pues, ¿qué es lo más mínimo que puede ser? Pues es cuando la altura del polinomio le pegue a la t. Pero pensando en lo que acabamos de decir, pues el mejor polinomio, en el sentido que minimiza ese, pues es el que tenga grado Q menos 1. ¿Por qué? ¿Por qué grado Q menos 1? Pues porque con eso garantizo que analíticamente voy a tener solución, pensando en que tengo invertibilidad. ¿Sale? Acá. Entonces, pues la solución que va a ser mínimo todos los posibles valores de esta f es cuando la g le pega a la t, y eso es fijar el grado de esta forma, es fijarlo a Q menos 1. Si lo fijo a Q menos 1, voy a construir la interpolación necesaria, repito, suponiendo invertibilidad de esta g. Ahora, pensando en que tenía 3 puntos, pues fíjate que puedo proponer una parábola. T1 sería x0 más x1p, p1 más x2 p1 cuadrado. Y luego el T2, pensando en que estoy planteando ya el sistema de ecuaciones para resolverlo, sería un sistema de ecuaciones de 3 incógnitas con 3 ecuaciones lineal, porque lo que está al cuadrado ya se volvió numérico, ¿no? Ya le puse el dato, pensando que tenía 3 puntos. Entonces el polinomio que interpola sería x0 más x1 p2, y aquí sería t2, ¿no? Más x2 p2 al cuadrado. Y el otro sería t3, pensando que tengo un tercer punto, y sería x0 más x1 p3 más x2 p3 cuadrado. Poniéndolo en forma matricial, sería t1, t2, t3. Y aquí adentro, fíjate que me quedaría un 1, me quedaría p1 y me quedaría p1 al cuadrado. Aquí abajo sería 1, p2, p2 cuadrado. Y aquí abajo sería 1, p3, p3 cuadrada. Y acá sería el vector de incógnitas. Sería x0, x1 y x2. Y fíjate que otra vez la solución, pensando que esta cosa es invertible, esta es la g, sería otra vez g a la menos 1 por t, ¿vale? Y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, esta matriz, pues fíjate que tiene una forma muy particular. Esta matriz se conoce como matriz de Vandermonde. Este formato de tener 1, P1, P1 cuadrada, si tuviera el del siguiente grado sería P1 al cubo. Y así sucesivamente. En la siguiente fila es 1, P2, P2 al cuadrada, P2 al cubo si tuviera otro grado. Y la de hasta abajo sería la misma. Eso se llama matriz de Vandermonde. ¿Sale? Ahora, hasta ahí me quedo, ¿no? Pero en principio, eso es lo más chico que podemos hacer, ¿no? En esta propuesta, tú no estás fijando el grado del polinomio, pero sabemos que el polinomio que va a ser el error más chico es el polinomio que tenga grado Q menos 1. Entonces aquí tú puedes proponer G de diferentes grados. Y por ejemplo, una cosa es proponer un G1 de P, ¿sí? Que sea 2 más 3P. Y otra cosa es proponer G1 de P. Voy a poner G1', no es la derivada, solo es otra opción diferente, de 3 menos 2P. Entonces, ambos son de grado 1, pero pues, son diferentes fórmulas. Entonces, si tú fijas el grado, lo que estás resolviendo es cuáles son los mejores coeficientes. Entonces, digamos que tienes como dos variables o dos problemas independientes. Una cosa es el grado, ¿sale? Y otra cosa es qué coeficientes le pones. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, bro. Va. Evidentemente, pues eso está relacionado con cuántos puntos tengas.
¿sale? Porque si yo no tengo la cantidad de puntos suficientes, pues entonces me van a quedar aquí nadando ecuaciones, ¿no? O de más o de menos, ¿no? Para poder resolver. Ahora, con todo esto que te acabo de decir, voy a ir al resultado y después vemos las cuentas, ¿vale? El resultado es este. Y lo que se quiere ver es que como el mínimo mínimo, pensando en lo que te dije, fíjate que tengo 1, 2, las bolitas son los datos. 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Si tengo 5 puntos, ¿cuál es el polinomio del grado que puedo construir que pase por todos los puntos? Con 5 puntos, ¿cuál es el polinomio de grado más grande que pasa por todos? De grado 4. De grado 4. Entonces el rojito es de grado 4. Entonces, ¿qué está pasando? Pues si yo mido la altura con el polinomio, en rojo, ¿sale? Pues le pego exactamente a los puntos porque estoy haciendo interpolación, ¿sale? Entonces, pues el error va a ser la altura que yo tenía de la bolita menos la altura que me da el polinomio, pues es 0 cada vez. Pero lo que se quiere ilustrar aquí es que fíjate que el fenómeno era el morado. El fenómeno era el morado, ¿sale? ¿Por qué los puntitos están fuera del fenómeno? Porque realmente el fenómeno así se comportaba, pero los datos están contaminados. Entonces, los datos que yo veo, ¿sale? Son los datos que yo tengo a disposición, pero esos datos vienen de un fenómeno, pero normalmente los fenómenos vienen contaminados por ruido. Entonces, realmente el fenómeno se sacó de lo morado. Nada más que este dato se contaminó con ruido, y este dato se contaminó con ruido, este dato se contaminó este dato casi con poquito ruido, y este se contaminó con mucho ruido. Entonces, el tener los datos, pues siempre se tienen que pensar que no son necesariamente los del modelo. O sea, si hay una relación matemática entre los datos de entrada y los datos de salida, entre las X y las Y, pues a menos que yo tenga la fórmula, no puedo garantizar que los test sean los buenos. Son los test en el sentido que son los que tengo disponibles. Y eso depende del contexto del problema, ¿no? O sea, en algunos problemas sí es claro que la T es la T, pero en otros problemas, más que tengan que ver con electrónica o con un fenómeno que a priori sepas que se puede contaminar, pues uno piensa en que tienes las bolitas, pero pues el fenómeno pudo haber sido bien distinto, ¿sale? ¿En qué sentido bien distinto? En la Y, porque la Y se contamina con ruido. La X no se contamina con ruido, es algo que tú controlas la entrada. Pero la Y, híjole, quién sabe qué pasó ahí adentro, ¿no? O qué pasó en lo que salía, o qué pasó en lo que llegaba a la entrada, ¿no? Se contamina con ruido. Entonces, pues lo que se quiere ilustrar es que aquí tengo sobreajuste. ¿Por qué? Porque minimicé el error al mínimo. Entonces, pues está a todo dar, porque pues paso por los datos de entrenamiento, pero los datos de entrenamiento venían contaminados. Entonces, si quiero calcular la altura con el polinomio que minimiza el error cuadrático, pues, por ejemplo, para el punto 6, pues me va a dar un cierto valor, pero está súper alejado de lo que debería decir, porque el fenómeno realmente viene del morado. Entonces, haciendo sobreajuste, pues pasa esto. Aprendes súper bien con lo que estás entrenando. O sea, ¿por qué hay sobreajuste? Porque estoy teniendo el error muy pequeñito con los de entrenamiento, pero si me pones en la entrada otro dato con el que no me entrenaste, pues estoy muy alejado del fenómeno, porque aprendí a comportarme con lo que me entrenaste y pues en particular en este ejemplo venía con ruido. ¿Cuál es como el ajuste de lo que haría la regularización o lo que haría el early stopping? Es decir, pues mira, no aproximes con uno de grado 4. Esto está extrapolado, paréntesis, esto está extrapolado a polinomios, ¿no? No aproximes con uno de grado 4, aproxima con uno de grado 2. Y en este ejemplo en específico, pues lo que se quiere ilustrar con la geometría es que el de grado 2 no es el que te va a dar el mínimo de la suma de los errores al cuadrado. Eso lo hace la interpolación. Pero fíjate que en la comparación visual con el fenómeno real está más cercano que el que te llevaba al mínimo. Entonces, no siempre llegar al mínimo, al mínimo global, llamémoslo así, no siempre llegar al mínimo global, pues es la mejor opción. Te puedes detener en un mínimo local, ¿sale? Y eso sería muy bueno. ¿Aquí en qué sentido te estás deteniendo en el mínimo local? No te estás deteniendo en el sentido de proponer un polinomio de grado menor al máximo que puedes proponer, ¿sale? En el sentido que
que lo puedo yo plantear y encontraré la mejor parábola. Encontraré la mejor parábola que minimice el error cuadrático. En esa idea de tengo dos parábolas, ¿no? Yo quiero proponer un cuadrático, ¿no? Entonces, voy a proponer un menos 1 más 2p menos 3p cuadrado. ¿Vale? Esta es una propuesta, sí, pero puede haber otros polinomios de segundo grado. Puede ser 1 menos 3p más 5p cuadrado. Entonces, cuando yo fijo el grado del polinomio, lo que va a hacer el método de mínimos cuadrados es encontrarme la mejor parábola que minimiza el error cuadrático medio. Es decir, de todas las parábolas posibles hay una que es la mejor, de tal manera que esa suma se minimiza. Hay una infinidad de parábolas, ¿vale? Y eso en general es el problema de regresión. O sea, cuando tú haces regresión lineal, bueno, regresión lineal se refiere a cuando el modelo es una ecuación de primer grado, ¿sale? Pero tú puedes proponer regresión polinomial. Entonces, cuando resuelves el problema de regresión, en general, sin ponerle el adjetivo de lineal o no lineal, pues lo que estás encontrando es una estructura en donde estás encontrando los mejores coeficientes de esa estructura que minimicen el error cuadrático. Entonces, de ahí va la propuesta. ¿Cómo se resuelve esto? Pues se resuelve así. Dices, vamos a poner a los t's, que son las y's, como un vector desde el principio. Vamos a escribir a la g, que sería la idea de Vandermonde, ¿sale? Y vamos a proponer a las x0. Entonces, pues aquí no se hace, pero pues él piensa que es evidente. Esta g, en lugar de poner la g, pues vas a poner la estructura. Entonces, en lugar sería tq menos g, pero g es este polinomio. Y vas a sumar cada uno de ellos. Ah, pues eso lo puedes anotar así, ¿no? Fíjate que este es un vector vertical. G por x es un vector vertical, pero aquí lo estás acostando, entonces es horizontal. Y luego, como es fila por columna, es entrada por entrada y sumas. Entonces, esta es la forma matricial de este problema. Entonces, cambiamos el enfoque. Lo que yo te puse hace ratito con los sistemas de ecuaciones es el enfoque escalar y es el enfoque de interpolación. Quiero pasar por todos los puntos. Este es un enfoque vectorial en donde estoy diciendo, quiero encontrar el mínimo de esta función, ¿sale? El mínimo de esta función. Entonces, pues es una función de varias variables. ¿Cuántas variables tienes? Pues de acuerdo al grado K. Aquí el K es libre, ¿no? Entonces, pues fíjate que esta es una forma cuadrática, ¿no? Tiene este formatito. Entonces, o parecido a una forma cuadrática, esta debe de ser un medio, aquí debe haber un medio, pero pues le pones un 2 aquí adentro y luego le sacas un 2, ¿no? Un medio y le pones un 2 aquí adentro. Entonces, velo como que quieres optimizar esta función de varias variables. Entonces, pues, los candidatos a ser óptimos, pues, es los puntos estacionarios. ¿Qué es eso? Pues calculas el gradiente con respecto a x. Entonces, pues, esto no tiene x, se va. Este es como si fuera x solita, entonces derivas con respecto de x y te queda lo demás, ¿sale? Y luego este es como si fuera x cuadrada, entonces baja como un 2 y se va una x, ¿no? ¿Sale? Repito, esa es una manera de abstraerlo. Hay formulitas derivadas de varias variables y llegaríamos a eso. Por lo tanto, el punto estacionario es la x que cancela el gradiente, que es donde no te mueves, ¿no? Pues ahí estás abajo o arriba, máximo, mínimo. Y pues aquí despejas, ¿no? Los dos los puedes factorizar o dividir todo entre 2, como lo quieras ver. Este pasa del otro lado, ya no tiene el 2, sería gt transpuesta por t. Y luego, pues anhelas o esperas que esta g transpuesta a g tenga inversa, ¿no? Entonces, si esta tuviera inversa, pues despejas a la x. Entonces, esta es la solución del problema de regresión en genérico. ¿Por qué me refiero en genérico? No estoy diciendo que estoy interpolando. Estoy diciendo, mira, dame el grado K, no estoy diciendo que eres Q-1 para pasar por todos, simplemente estoy diciendo, setea tú tus variables a la cantidad que quieras y después de eso vas a obtener esta matriz, ¿sale? Y este es el mínimo. Pues faltaría demostrar que es un mínimo, ¿no? Pero este va a ser el mínimo. Aquí está esto, ¿de qué está dependiendo esta solución? Que esta matriz tenga inversa. Entonces, cuando haces problema de regresión lineal, específicamente regresión lineal, es pues hacer esta cuenta, ¿no? Y nada más que aquí tienes dos incógnitas.
la X0, o sea, la constante y el coeficiente de la pendiente, ¿vale? Y esto se puede extender a regresión lineal en muchas variables. La constante más una constante por X1 más otra constante por X2 más otra constante por X3, ¿vale? Puede ser regresión lineal en muchas variables en el sentido de que todas las variables están elevadas a la potencia 1. Y pues eso es lo que se quiere encontrar, ¿no? ¿Quién es este XML? Entonces, pues lo que puedes empezar a hacer es empezar a proponer a subir el grado X. En principio, ¿cuál es lo más que lo puedes subir? Pues de acuerdo a la cantidad de puntos -1. Si quieres proponer un grado 10 y tienes 9 puntos, no vas a poder. Esta matriz no va a ser invertible y pues ya chafió. Lo más que puedes proponer si tienes 10 puntos es que este sea de grado 9. Es lo más que puedes hacer. Pero puedes proponer el de grado 8, el de grado 7, el de grado 6, etcétera, hacia abajo. Y cuando haces eso, estás encontrando la mejor recta, la mejor parábola, la mejor polinomio tercer grado, el mejor en el sentido que va a minimizar esto. Entonces, pues ya lo demás es ilustrativo, ¿no? ¿Por qué? Vas a pensar que tienes el -1, el -0,5, el 0, el 0,5 y el 1. Tienes 5 P's, 5X, 5 entradas. Y lo que se está pensando es que la salida matemática, o sea, el modelo natural, ese fenómeno en realidad esté igual a P, es la identidad, por eso lo moradito. Pero normalmente tú no lo puedes ver cómo va, normalmente está contaminado. Entonces aquí la propuesta es que esta es la contaminación, ¿sale? La contaminación es una variable aleatoria, ¿sale? Que tiene distribución, este rand tiene distribución uniforme. Entonces tiene distribución uniforme en el 0,1, si mal no recuerdo. Entonces la estás trasladando 0,5 para atrás. Entonces esta tendrá distribución uniforme entre -0,5 y 0,5, ¿sale? Y luego la estás escalando verticalmente. Entonces, esta que está aquí es un artificio que hace Hagan, pero en MATLAB hay una formulita que hace esto, ¿no? No, espérame, este es 0,5 por esto, entonces la estás trasladando hacia la derecha 0,25 y después la estás comprimiendo, a ver, déjenme hacerlo. Este rand, ¿vale? Pensando en el 0,1, ¿no? Son valorcitos aquí. ¿Cuántos? Dame 5 valorcitos, ¿no? Lo que estás haciendo, esta es la variable X, ¿no? Cuando multiplicas 0 punto por esta X es un medio. Y cuando multiplicas 0.5 por esta sería menos 0.25. ¿Sale? ¿Sí está bien? Sí, ahí está. Entonces, los valores de X los estás multiplicando a la mitad. Entonces, estos por este escalamiento son números posibles entre 0 y 1. Se van entre el 0 y el 0,5. Y luego los estás moviendo, a cada puntito le estás restando menos 0,25. Entonces, el 0 se vuelve menos 0,25 y este se vuelve 0,25. Entonces aquí Hagan, lo quise hacer como Hagan para reproducirlo como está, pero lo que te está diciendo Hagan es, suponte que está contaminado por un error que tiene distribución uniforme en el 0,25, 0,25, es decir, la función de densidad es una línea horizontal que está entre menos 0,25 y 0,25. MATLAB tiene un comando que hace eso, ¿no? O sea, no tienes que hacer esto a mano. MATLAB tiene un comando que lo ocupamos en Adalai, que se llama distribución uniforme, no recuerdo el nombrecito, uniform, algo así, dist uniform, y adentro le pones adentro de esa función le pones el intervalo, el extremo izquierdo y el extremo derecho, y ya te genera números aleatorios que viven en este pedazo. Entonces, lo que estás diciendo aquí, T, es que la P está contaminado por una variable aleatoria de promedio 0, ¿sale? Y de distribución uniforme, en el menos 0,25, 0,25. No más que hizo este choro, ¿no? O sea, esto es uniforme entre menos 0,25 y 0,25. No más que lo hizo a mano, por decirlo así, ¿no? Y escaló a mano, no utilizó la funcioncita de MATLAB. Normalmente cuando tú dices eso, piensas que cuando haces prueba en el contexto, por ejemplo, que se hizo aquí con Bayesiano,
tú supones que esto es distribución normal con media cero y varianza sigma, ¿no? Aquí es otra distribución del ruido. Entonces, pues el té que estás viendo, el que yo te doy, pues está contaminado, pero pues tú no lo sabes, ¿no? Aquí lo estamos contaminando a propósito, ¿no? Y sabemos cuál es la contaminación, pero pues el algoritmo no ve que viene contaminado, le das las X y las Y y él va a hacer la matemática. Entonces, ¿qué haces después aquí? Pues la G, después de que te convences que la G se puede escribir, después de que te convences que esta forma matricial es esto, ¿vale? Pues entonces la G es Vandermonde, ¿vale? Es Vandermonde. Y este Vandermonde, en MATLAB está como, MATLAB define Vandermonde con algo que que se parece a esto, pero está como, no es transpuesto, sino esta primer columna es la última fila. Es como la transpuesta y luego la transpuesta la volteas, ¿no? O sea, si esta la transpones, esta columna de unos sería la primera fila. MATLAB define Vandermonde en donde este de unos es la última fila. Entonces, pues hacemos el Vandermonde de MATLAB y después le decimos algo así como rótala de izquierda a derecha para que se vea así, como esta matemática planteada, ¿vale? Por eso este comandito. Y pues, ¿quién es el X? El X óptimo. Pues el X óptimo es G transpuesta por G, ¿sale? Por -1 por G transpuesta por T, ¿sale? ¿De qué depende que me salieron esta cantidad de coeficientes? Pues depende de cómo armé mi G, ¿sale? Porque pues al final depende de eso. Es decir, este tamaño de X depende de cuántos datos estoy considerando. Entonces, yo tenía 5 datos de entrada y estoy tomando los 5 datos de entrada para armar la G. Y estoy tomando los 5 targets. Entonces, esta matriz lo que me estoy generando un polinomio de cuarto grado, ¿sale? Entonces, las bolitas son las contaminadas y después, pues, graficamos con simbólico, ¿sale? El polinomio de cuarto grado, que sería x1, el que está aquí la constante, más el coeficiente x1 por p, más el x3 por p cuadrada. Este ya es una fórmula fija y calcúlame las alturas en el -1, 1. Eso genera la gráfica en rojo. Ahí está, ¿no? Listo. Pero esta estructura está más genérica porque en principio, pues, el K es libre, ¿no? Entonces, pues, yo puedo armar, este fue el polinomio de cuarto grado. Entonces, pues, lo que podemos hacer, es armar un polinomio de segundo grado. ¿Qué es eso? Pues, no sé si te acuerdas, pero cuando era de primer grado, nada más te quedaban 1, 1, P1, P2. Si era de segundo grado, te quedaba 1, P1, P1 al cuadrado, 1, P2, P2 al cuadrado. Entonces, la G más grande que puedo armar, ya la armé, que es utilizando los 5 puntos. Entonces, si yo me quedo con pedacitos de esa G, pues es como si el polinomio que hubiera propuesto es de menor grado. Entonces, vamos a armar uno de grado 2. ¿Sale? ¿Qué es eso? Pues el Vandermonde tendría que ser más sencillo. Tendría que ser hasta el grado 2. Tendría que ser esta y los cuadrados. Entonces nos quedamos con todas las filas de la columna 1 a la 3. Y el X óptimo es el mismo. Nada más que ahora la propuesta es que no me voy a quedar con el polinomio interpolante en el polinomio que interpola, sino me voy a quedar con el polinomio de segundo grado. Y pues se resuelve, ¿no? La constante, el coeficiente de la variable p y el coeficiente de la variable de p al cuadrado. Y pues graficamos ¿no? Y pues eso es lo que tenemos acá, que es el naranjita. Entonces el fenómeno, los puntos contaminados son las bolitas, el fenómeno es lo morado, el mínimo, ¿no? El mínimo global del f cuadrada es cuando el polinomio es de cuarto grado, pero tengo otros mínimos locales, que en este caso son polinomios de grado menor, ¿sale? Y entonces, pues aquí la moraleja es que no necesariamente el pasar por todos los datos o aprender súper bien en entrenamiento te garantiza un buen desempeño ya cuando haces la prueba, ¿sale? Y esa es la moraleja de este ejercicio, ¿va? Y me detuve mucho aquí porque pues esto es un problema que es así como bien estudiado, ¿no? Por ejemplo, esto en economía es como el mejor modelo. Todos los modelos, estas cosas que tú ves cuando sacan noticias y que hay artículos de economía donde dicen que
se ha detectado que la gente que vive en el norte del país gana más que la gente que vive en el centro del país o en el sur del país, o estos estudios económicos, todos los modelos econométricos, la mayor parte, su herramienta son las regresiones lineales. Y eso en el sentido de nosotros nos interesa porque es un algoritmo de Machine Learning. O sea, hacer regresiones, un algoritmo son regresiones lineales. ¿Vale? El problema de regresión es genérico. Era un problema de regresión, recordemos, es aprendizaje supervisado donde la estimación es continua. O sea, la variable de salida no está discretizada, es un continuo. Para resolver el problema de regresión, puedes ocupar mal nombre por la clasificación. Para resolver regresión puedes ocupar regresión lineal. Esto es regresión lineal. Pero puedes hacer regresión con algo que se llama máquinas de soporte vectorial, que es otro algoritmo que trata de resolver bajo otro frame el problema de estimar salida, de estimar targets continuos, ¿sale? Y hay árboles de regresión, ¿qué es eso? Otro algoritmo, otro frame para estimar salidas continuas, y este otro algoritmo de árboles de regresión es otra estructura para resolver el problema de regresión, etcétera, ¿sale? Entonces, este es problema de regresión en genérico, y específicamente estamos haciendo regresión lineal se llama, ¿no? En general. Y ya, ¿no?